y a su nombre y a su pueblo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Estamos en victoria, hermanos. Qué precioso es sentir las caricias del Espíritu Santo. ¿Cuántos nos hemos rejuvenecido en la presencia del Señor, hermano? Aprovechemos este momento, hermanos, de visitación, ministración del Espíritu Santo. Aprovechemos este momento para poder adorarle y derramar nuestro corazón delante de su presencia. Aleluya. Vamos a meditar brevemente en la palabra del Señor. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 1. Libro de los Salmos, capítulo 1. Vamos a meditar bajo el tema las dos clases de personas. Dos clases de personas. Libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1 en adelante. Cuando lo tenga se puede poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia decimos, amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Puede sentarse en esta hora. Dos clases de personas. Este salmo nos habla de dos clases de personas: los justos y los pecadores, los piadosos y los impíos. Como bien dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dos clases de personas: los justos y los malos, los piadosos y los impíos. Este Salmo 1 sirve básicamente como una introducción a todo este libro de los Salmos, y habla de un contraste o una diferencia entre dos clases de personas, como bien lo decíamos, que existen, y que esas dos clases de personas son reconocidas por Dios, y son los justos y los pecadores. Esto, hermano, no significa que los justos no podamos pecar, sino que los que han recibido la justificación por Cristo Jesús a través del sacrificio, vivimos para Él y lo demostramos, hermano, con un nuevo estilo de vida. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos propensos a fallarle al Señor. Mientras estemos en este cuerpo, estamos propensos a fallarle al Señor. Quizás hoy, este día, le hemos fallado muchísimo al Señor, pero estamos aquí pidiéndole al Señor que nos ayude para ser mejores cristianos el día de mañana. Por lo tanto, hermanos amados, los justos y los pecadores viven de acuerdo a sus propios principios de conducta. Ambos viven respecto a sus propios principios de conducta. Los justos viven en base a algunos principios de vida, de una vida nueva, y los impíos viven también en base a un estilo de vida, un estilo de conducta que ellos practican diariamente. Por ejemplo, los justos o los piadosos se caracterizan por la justicia. Somos personas, hermanos, que hemos recibido la justicia de Dios en nosotros.
Y no solamente que hemos recibido la justicia de Dios, sino que también practicamos la justicia, o deberíamos de practicarla. Cuando hablamos de los justos, hermanos, son personas que se caracterizan no solo por practicar la justicia, sino que son personas que practican el amor también. Y no solamente la justicia y el amor, sino que también la obediencia a la palabra es un estilo de vida para ellos. Y no solamente esos tres ingredientes, sino que también la separación, hermanos amados, de la comunión con el mundo también es otra característica de los justos. Es decir, hermanos, que los creyentes, los justos, los piadosos, son personas que demuestran un estilo de vida totalmente diferente a los impíos, a los pecadores, como bien lo dice el Salmo capítulo 1. Son personas justas, son personas que practican el amor, son personas que obedecen a la palabra de Dios, son personas, hermanos, que están separados del mundo. En pocas palabras, son personas que se santifican cada día. Esos son los justos. Y los pecadores, como bien lo dice, dice el versículo que hemos leído, del versículo 1 al versículo 2, ahí están las cualidades, las características de los justos. Pero luego están los impíos o los pecadores. Estos representan los caminos y el consejo del mundo. Son personas que no atienden el consejo de Dios, sino que atienden el consejo del mundo. Son dirigidos por el sistema de este mundo. Por lo tanto, estas personas, como los impíos y los pecadores, no obedecen y no guardan la palabra de Dios. Y no tienen parte, según la palabra del Señor, en la asamblea del pueblo de Dios. Totalmente diferente los impíos. Los impíos atienden el consejo del mundo. Los impíos no obedecen a la palabra de Dios. Los impíos no tienen parte en la asamblea del pueblo de Dios. Es decir, hermanos amados, en el reino de los cielos. Dios bendice, hermanos, al creyente piadoso. Dios bendice al creyente que se santifica. Pero los impíos, los desobedientes, dice la Biblia que no tienen parte en el reino de Dios. Hermano David, búsqueme por favor, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dios bendice, hermano, al creyente piadoso. ¿Cuál es el creyente piadoso? Al creyente que se separa del mundo, al creyente que se está santificando. Ese creyente, hermanos, es bendecido por el Señor. Y los impíos, dice la palabra, que no tienen parte en el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dígalo, hermano, ven aquí, que lo escuchemos todos los hermanos. Dice la palabra del Señor: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Amén. Y la lista sigue. Pero menciona, y los injustos no heredarán el reino de Dios. Allí están los impíos, allí están los pecadores. Pero Dios bendice al creyente que se santifica. Dios bendice al creyente piadoso. ¿Cuántos adoramos el nombre de Jesús? Por eso, hermanos, continuamente estamos aconsejando a través de esta palabra a todo el pueblo del Señor, hermanos, a que nos apartemos del sistema de este mundo. Porque si nosotros, hermanos, somos arrastrados por las corrientes de este mundo, sencillo, dice la palabra, entonces no heredaremos el reino de Dios. Las actitudes de los impíos, allí están en 1 Corintios 6, 9. Oiga cómo dice la palabra del Señor, que los impíos, dice el versículo 6 del capítulo 1 del libro de los Salmos, que los impíos van a perecer.
Oiga lo que dice el verso 6 del capítulo 1 del Salmo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El mundo hoy en día anda haciendo y deshaciendo. La gente anda, hermanos, errante. Como bien lo dijo el Señor, como ovejas que no tienen pastor. Personas que no quieren ser dirigidas ni gobernadas por la palabra del Señor. Pero un día, hermanos, esas personas se van a enfrentar con la justicia verdadera de Dios. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos amados, atendamos el consejo de Dios. Hoy que tenemos tiempo, démosle gloria, démosle honra a Dios que estamos aquí en esta oportunidad. Si bien es cierto, no somos personas perfectas, pero aquí estamos en este camino de perfección. Y si estamos en este camino de perfección, hermanos, aunque no seamos perfectos en este mundo, pidámosle al Señor la dirección del Espíritu Santo, que nos ayude, hermanos, a enmendar aquellas áreas que realmente estamos fallando delante de Dios. Y le aseguro que nuestra vida va a cambiar cada día. Dios siempre separará esas dos clases de personas, a los impíos y a los santos. Dios siempre va a separar esas dos clases de personas, a los pecadores y a los santos. Siempre van a estar separados. Dios siempre va a separar esas dos clases de personas y existirá hasta el día que Cristo venga. Y no solamente va a durar hasta que Cristo venga, sino que va a seguir existiendo por toda la eternidad. Porque en el cielo, dice la palabra, no entrará cosa inmunda. Hay un salmo hermoso de David y dice: el quien habitará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño, él habitará en su lugar santo. Hermanos amados, hoy que tenemos tiempo y Dios nos está permitiendo este tiempo, que el tiempo se está cortando, el tiempo se está cortando. ¿Cuántos saben que la venida del Señor está cerca? La venida del Señor está cerca, hermano. Es cuando más nosotros como iglesia tenemos que buscar de la presencia del Señor, hoy más que nunca, sabiendo que el Señor está a las puertas. A continuación, hermanos, veremos el contraste o la diferencia entre estas dos clases de personas: los justos y los pecadores. Y esta diferencia entre estas dos clases de personas, veamos en relación a los justos o a los piadosos. Primero, la diferencia que hay entre los justos y los pecadores. En relación a los justos, es que los justos no andan en consejos de malos. Los justos no andan en consejo de malos. Dice el versículo 1 del libro de los Salmos 1, Salmos 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La primera diferencia entre el santo, entre el justo y el pecador o el impío, es que los justos no andan en consejo de malos. Este versículo 1 recalca la diferencia entre los justos y los malos. Los verdaderos creyentes se distinguen por las cosas que ya no hacen. Los creyentes nos debemos de distinguir entre aquellas cosas que ya no practicamos y que practicábamos antes. No andan en consejo de malos. Debe de existir una diferencia, hermanos, entre el justo y el impío. Existe esa diferencia porque Dios así lo ha dejado establecido. Ahora que nosotros hagamos una mezcla de todo, nos veremos en problemas delante de Dios. Hoy las personas, los amigos dicen: ¿será cristiano o no será cristiano? Porque no hay diferencia, no hay distinción entre un justo y un impío, hermano.
¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que ha habido una mezcla entre un 50% practicamos unas buenas cosas y un 50% practicamos todavía lo malo. Pero los creyentes, hermanos, se deben de distinguir entre una diferencia de estilo de vida que llevábamos antes al nuevo que estamos viviendo. Por eso dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces la primera diferencia es que el justo no anda en consejo de malos. Los lugares donde ya no van. Hay una distinción. Antes, los lugares que antes frecuentábamos eran muy diferentes a los que frecuentamos ahora. Pero hay creyentes que todavía visitan lugares o frecuentan lugares que por la Biblia están prohibidos. La primera distinción entre el justo y el impío es que ya no frecuentamos lugares que antes frecuentábamos, hermano. Debe de haber una distinción, debe de haber una diferencia, hermano. Hay lugares, hermanos, que se es prohibido visitarlos por la palabra de Dios. Debe de haber temor en nosotros. ¿Qué lugares nosotros frecuentamos antes, hermanos? Y ahora los lugares que debemos de frecuentar nosotros como un estilo de vida es la casa del Señor. Es uno, ¿verdad? De ellos, de tantos. ¿Qué lugares podríamos nosotros estar frecuentando que realmente ante la palabra de Dios es pecado? Eso lo dejamos a nuestra conciencia. Ahí respondámoslo con el Señor. No me lo conteste a mí. Contestémoslo delante del Señor. Además, las personas con las que antes nos asociábamos. No solamente los lugares, sino que también con las personas que antes nos asociábamos. Debe de existir una diferencia. Hay un adagio muy común entre el habla popular de nosotros, como comúnmente se dice: el que anda entre la miel, algo se le pega, hermano. Y muchas veces, hermanos, el creyente puede caer en ese gravísimo error de tener como amigos o amigas a personas que le pueden dañar la comunión con el Señor. O todavía, hermanos, caminar por lugares que realmente no deberíamos hacerlo. Jeremías capítulo 15, verso 19. Alguien me lo busca, por favor. Jeremías capítulo 15, versículo 19 nos da un gran mensaje el profeta Jeremías. 15, 19. Gloria al Señor. Hermano David ya lo tiene. Léamelo. 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Oiga, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta del profeta Jeremías. Que se conviertan ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. El Señor quiere un nuevo estilo de vida para el creyente, hermano. El Señor está pidiendo un nuevo estilo de vida para el creyente, para el Hijo de Dios. Hermanos amados, y no importa quizás caer mal con esta palabra, que puede ser ofensiva quizás para alguien en esta oportunidad, pero es Dios que está hablando en nuestra vida, que debe de existir una diferencia entre el impío y el justo.
que se conviertan ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Pero ahora, ¿qué está pasando, hermanos amados? El creyente está siendo arrastrado por el sistema de este mundo, por las costumbres de este mundo, por las tradiciones de este mundo, y allí está envuelto, hermanos amados, en amistades que realmente no lo están llevando a la comunión con Dios, sino más bien lo están desviando del verdadero propósito. Debe de existir y existe una diferencia entre el justo y el impío. Ningún creyente puede experimentar la bendición de Dios sin haberse apartado de las cosas que son perjudiciales y destructivas para su vida espiritual. No puede existir, es que yo soy bendecido por Dios teniendo un pie adentro y un pie afuera. Mentira del diablo. No os engañéis, dice el Señor Dios, no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, vida eterna. Y punto, hermanos. ¿Para dónde nos hacemos? Y es el consejo de Dios. Ningún creyente puede experimentar la bendición de Dios si todavía frecuenta o todavía tiene el mismo estilo de vida como antes. No puede existir. No puede existir. Porque el Espíritu Santo habita en vasos limpios. Somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo puede existir? Podemos decir nosotros que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros cuando todavía, hermanos, no lo demostramos con nuestros hechos. Todavía no cambiamos nuestro vocabulario. Todavía no dejamos la arrogancia. Todavía no dejamos, hermanos, la mentira. Todavía no dejamos la envidia. Todavía no dejamos cuantas cosas que antes practicábamos. Mentira, no puede existir la bendición de Dios en ese cuerpo o en esa vida, en ese creyente. Las amistades sin temor a Dios pueden ser una amenaza para el creyente. Los amigos pueden tener una profunda influencia en la vida de un creyente. Este salmo, hermanos, comienza diciendo unas palabras de elogio a los que obedecen a Dios. Dice, bienaventurado, 3 veces felices, 3 veces dichosos. Los justos, a pesar de las pruebas, aunque le digan anticuado, hermano, aunque nos digan anticuada, hermana, le digan a usted anticuada, los justos heredarán el reino de Dios. Los santos serán bendecidos. Y hoy en día, hermanos, con toda esta cuestión, ¿verdad?, que se está viendo, los jóvenes tienen una gran lucha, hermano. Tienen una gran lucha a través con el evangelio y el mundo. Porque ¿cuántos jóvenes hoy en día tienen amistades? Y hoy por las redes sociales no se diga, ¿verdad? 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 amigos registrados en Facebook. Y cualquier cosa que sale allí publicándose, las personas lo alaban. Mayormente o máxime si va en desacuerdo a la palabra de Dios. La gente lo aplaude. Porque al mundo le encanta el pecado, hermano. Pero lo de Dios les parece anticuado. Lo de Dios les parece obsoleto. Lo de Dios lo dejan para los ancianos. Lo de Dios lo dejan para el último día de su vida. A Dios lo voy a recibir cuando quizás esté ya ancianito, entonces lo voy a recibir. Y ese, hermanos, el creyente está envuelto en ese sistema a través de las amistades y está siendo arrastrado a través de eso. Y este salmo, como les decía, comienza, hermanos, dando un elogio diciendo bienaventurado.
a los que obedecen a Dios y no escuchan a los que desobedecen. Oiga como dice el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando dice en consejo de malos, ¿de quién se estaba refiriendo? Sí, de personas, hermanos, que son amenaza, amistades, consejos de alguien que son amenaza para el crecimiento espiritual. Miren, si hay personas, uno hay que tener, hermano, un gran discernimiento en esto, en poder discernir cuándo es un verdadero amigo, cuándo es una verdadera amiga y cuándo es una persona que el enemigo está usando. Tenemos que tener ahí el termómetro de Dios, la plomada de Dios, poner el espejo, la palabra de Dios, pasar el filtro de la palabra de Dios para no ser arrastrados por los consejos de los malos. ¿Cuántos creyentes, hermanos, han sido desviados por un mal consejo de un amigo, por un mal consejo de una amiga? Y en vez de que el creyente sea de bendición para ese amigo o esa amiga, el amigo viene a convencerlo ya de último y es arrastrado. Porque eso es lo que el diablo quiere, hermano, arrastrarnos. Y va a utilizar todas las artimañas y las astucias para poder, hermanos, ser arrastrados a la maldad. Si insistimos en tener amistad con los que se burlan de lo que Dios considera importante, santo, delante de Él, nos veremos llevados hacia el pecado y nos volveremos indiferentes a la voluntad de Dios. Porque o no es cierto que algo malo rapidito se nos queda, hermano. Un mal consejo rapidito lo agarramos y lo apropiamos de ese mal consejo. Pero un buen consejo de la palabra de Dios nos cuesta obedecerlo, hermano. Tengamos cuidado, hermanos. No se dice que vamos a tener de enemigos a todo el mundo. No, hermano. No me vayan a malinterpretar. Si lo que estamos diciendo a la luz de la palabra es de que, aunque escuchemos un consejo, pasémosle el filtro de la palabra. Y si vemos que ese consejo va a destruir mi vida, mi comunión con el Señor, te agradezco mucho por ese consejo. Termina evangelizándolo, hermano. Miren, hermanos, si hay personas que hasta después se burlan, después que la persona ha caído y ha fracasado. Y se burlan y se ríen a carcajadas. Dice, mirá, porque me escuchó, así está en esa condición. Y se burlan. ¿Cuántas jóvenes han sido arrastradas por el pecado, por un mal consejo de una amiga? ¿Cuántos hogares se han destruido por un mal consejo de un amigo o de una amiga? Tengamos cuidado. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No dice que no van a llegar los consejos de los malos. Dice, bienaventurado el que no anduvo, el que no atendió el consejo de los malos. Aleluya. Pregunto, ¿están edificando nuestra fe, nuestras amistades? Las amistades que tenemos ya pueden ser cristianas o no cristianas. ¿Están edificando nuestra fe o nos están llevando a la ruina espiritual? Si esas amistades que nos aconsejan, que nosotros escuchamos y que quizás hablamos, quizás largos minutos, largas horas, nos van a ayudar al crecimiento espiritual, a la comunión con el Señor, qué bueno. Que esa conversación se hable de la palabra de Dios, qué bueno. Pero si de repente le suena el teléfono y si es un hermanito, una hermanita, mira, y empieza a hablar, ¿verdad? Del hermano, empieza a hablar de la hermana. Empieza a hablar del pastor, empieza a hablar del diácono, empieza a hablar del servidor. Inmediatamente dígale, hermano o hermana, no tengo tiempo para esa basura del diablo, dígale. Y hay personas que atienden, de veras, hermano, de veras, hermano. Y empieza el enemigo a trabajar. O un consejo de un amigo, mira,
vimos esto y esto. Allá vimos a tu esposa haciendo esto. Y tal vez no era eso que le contó, hermano. Allá vimos a tu esposo haciendo esto, le dicen también. Y tal vez no era eso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, que esa persona no le da cabida a lo del mundo, no le da cabida por ninguna entrada, por ninguna forma que el enemigo quiere infiltrarse. Cerrada la puerta totalmente. Los amigos verdaderos, hermanos, nos acercan a Dios. Queremos saber si es una relación, una amistad verdadera. Esa amistad nos deben de llevar a la comunión con Dios. Y si esa amistad no nos llevan a la comunión con el Señor, sino que la arruina y nos están alejando, cortemos esa comunión, esa relación con esa persona. Antes que venga la destrucción, hermano, la ruina espiritual. Solo existen, hermanos, dos caminos en la vida: el camino de la obediencia a Dios o el camino de la rebelión y la destrucción. Asegurémonos de elegir la senda de Dios, porque nuestra elección va a determinar dónde pasaremos la eternidad. Si el creyente atiende el consejo de los malos, allá se van a ver los dos en el lago de fuego, hermano. Hoy que hay tiempo, hermanos, atendamos el consejo. El otro, el versículo 2, en contraste o la diferencia entre el justo y el pecador es en relación a los justos, en relación al piadoso. El primero que vimos es: no andan en consejo de malos. El segundo: su delicia es la ley de Jehová. Mire qué características más especiales del justo. No anda en consejo de malos. Y número 2, la delicia de ese justo, la delicia de ese creyente fiel, de ese creyente piadoso, creyente santo, es la ley de Jehová, la palabra de Dios. Oiga lo que dice el verso 2 del capítulo 1 del libro de los Salmos: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Los que son bendecidos por Dios, hermanos, no solo se apartan del mal, no solo se apartan del mundo, sino que también, hermanos, fundamentan su vida en la palabra de Dios. El fundamento del creyente, hermanos, debe de ser la palabra de Dios. Un creyente que disfruta la palabra de Dios, su delicia. Cuando hablamos de delicia, ¿de qué estamos hablando? Algo bueno, algo sabroso. ¿Verdad que a cuánto nos gusta el pastel? Un pastel de chocolate con galleta, con un fresquito de horchata, bien heladito. Qué rico, hermano, qué sabroso. Es una delicia. Mayormente si es en un lugar donde saben hacerlo, es una delicia. La palabra de Dios para el justo es una delicia. ¿Cuánto nos gozamos con la palabra de Dios, hermano? David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo el día es ella mi meditación. De día y de noche medito en tu palabra. El Señor le dijo a Josué que meditara, que obedeciera, que atendiera a la ley de Dios. Y Dios estaría con él. Y entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces el creyente, el justo, no solamente se aparta del mal, sino que su delicia es la palabra de Dios. Se goza con la palabra. Yo me gozo con la palabra. Nos gozamos, hermanos, cuando la palabra de Dios nos viene, hermanos, quitando las impurezas. Así como cuando de pequeños, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Y le dice la mamá: hoy le toca que bañarse en la mañana. Pero mamá, está fría el agua. No importa, tiene que bañarse.
porque tiene que limpiarse. Mayormente se han dado jugando, ¿verdad? El hermano Cruz, cuando llega bien ahí sucio, él se baña. Porque verdad que incómodo es andar sucio, ¿verdad que sí, hermano? Qué incómodo es eso. Y cuando nos bañamos, nos echamos jaboncito, champú en el cabello, en el pelo, sentimos bien blandito, bien bofito el cuerpo. Nos sentimos agradable. Así es la palabra de Dios cuando nos viene limpiando, hermano. Nos viene, mire, quitando las impurezas que a Dios no le agradan en nosotros. El creyente fiel, hermano, se goza en la palabra. Su delicia es la ley de Jehová. Los que disfrutan la palabra de Dios son guiados y obedecen a la voluntad de Dios. Porque muchos creyentes, hermano, le cuesta obedecer a la palabra de Dios porque su delicia es otra cosa, no es la palabra de Dios. El creyente, hermanos, que disfruta la palabra de Dios, se les es un poco más fácil atender a la voluntad de Dios. Hay discernimiento, hay entendimiento, hay luz, hace sabio el sencillo la palabra del Señor. Los malos, hermanos, perecen porque se niegan a amar y atender la verdad de Dios. ¿Qué dice? Finalizamos con 2 de Tesalonicenses 2:10. Con eso finalizamos. 2 de Tesalonicenses 2:10. ¿Qué dice? ¿Alguien me puede leer? ¿Qué dice? Ya lo encontré, hermano David. Vamos a ver, ¿qué dice? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se pierden. ¿Quiénes se pierden? Los que no recibieron el amor de la verdad. La palabra es verdad de Dios. Finalizamos con los versículos estos de Salmos, versículo, dice en la segunda parte, versículo 2, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué significa? Es la vida del Espíritu va a fluir en la vida de ese creyente. Y luego dice el versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Allí está, hermanos, las cualidades del justo y las cualidades, hermanos, de los malos. Así que Dios les bendiga en esta hora. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esa hermosa palabra, mi Dios amado, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, bendiga, Señor, este pueblo. Bendiga este pueblo, mi Dios amado, y también le clamamos, Señor, en esta preciosa hora por esta preciosa ofrenda, mi Dios amado, que sea usted bendiciendo esta ofrenda, mi Dios amado, bendito Dios. Venga bendiciendo, mi Dios, todo.